Muy bien. Aprecian, ¿no? ¿O no? No, dejo de presentar, doctor. Oh, a ver. Me avisan. ¿Se ve? ¿Ahora lo veo en la presentación? Hola. Sí, doctor, sí se visualiza. Muy bien. Gracias. Bien. La clase anterior habíamos hablado sobre un tema importante, la diabetes, ¿no? Así como la diabetes, la hipertensión también es otra enfermedad muy frecuente en nuestro medio y a nivel mundial. Y ustedes van a ver esta enfermedad en muchos pacientes. Por lo tanto, la recomendación es de que traten de aprender y manejar esta enfermedad. Es muy frecuente que así como en la diabetes, los amigos, los familiares se acerquen a ustedes y les pregunten, ¿qué puedo tomar para la presión? ¿Cómo puedo manejar mi hipertensión? ¿Qué me aconsejas? ¿No? Me encontraron una presión alta, pero ahora estoy normal. ¿Cuál es la recomendación que me das? ¿Cómo debo vigilar? ¿Cómo debo seguir mi enfermedad? Por lo tanto, va a recaer en ustedes esa responsabilidad si es que quieren proteger no solamente al riñón, sino a todos los órganos que compromete la hipertensión arterial. En el siglo XX, el médico científico Saulo Clark definió que el riñón era villano y a la vez era víctima de la hipertensión. Las dos cosas, villano y víctima. ¿Por qué villano? Porque para que se produzca la hipertensión arterial esencial, se necesita que haya una alteración en la regulación del sodio y que esta alteración debería persistir y de esta forma se producía la hipertensión arterial esencial. ¿Por qué víctima? Porque a su vez la persistencia de la hipertensión originaba daño a nivel de los órganos vasculares y ustedes saben que el riñón es un órgano especialmente vascular, ¿ya? Y en él originaba insuficiencia renal progresiva hasta llegar a convertirla en una insuficiencia renal crónica terminal. Entonces, ¿en quién nosotros vamos a sospechar que hay insuficiencia renal derivada de la hipertensión? En todos aquellos pacientes que tienen hipertensión de larga data. Entonces, en esos pacientes nosotros tenemos la obligación de sospechar que pudiera haber algún tipo de deterioro renal. ¿Y qué características va a presentar este riñón? Lo que se va a observar es un daño renal progresivo, manifestado ¿por qué? Por una filtración glomerular disminuida, ¿no? Con presencia de proteinuria en la orina y
Si nosotros hacemos una biopsia, lo que vamos a encontrar son lesiones histológicas, tanto isquémicas como fibróticas, a las cuales se le conoce como nefroesclerosis. Cuando uno sospecha nefroesclerosis y quiere hacer un diagnóstico preciso, lo tiene que hacer clínicamente. No está indicada la biopsia renal. Solo cuando el cuadro clínico lo considera y nos obliga a realizarla, solo en excepciones, solo en casos necesarios. De otra forma, no aplica la biopsia renal en estos casos. El diagnóstico es clínico. Si queremos hablar un poco de epidemiología, vamos a ver que existen numerosos estudios que se han dedicado a investigar la relación que puede haber entre insuficiencia renal e hipertensión arterial primaria o enfermedad, ¿no? Por ejemplo, el estudio de Framingham encontró que la prevalencia de insuficiencia renal en los hipertensos era de casi 9% en los varones y 8% en las mujeres. Y esto simplemente se basó en los niveles de creatinina sérica encontrado. El estudio NANES 3 encontró una prevalencia de insuficiencia renal crónica del 11%, ¿no? Y en estos pacientes se calculó el filtrado glomerular según la ecuación simplificada del estudio MDRD. ¿Y qué se encontró? Que la hipertensión es un factor de riesgo independiente para originar insuficiencia renal. No necesita ninguna otra ayuda. Ella solamente puede originar insuficiencia renal. En el estudio MIRF se encontró que la hipertensión es un factor de riesgo también independiente para el desarrollo de insuficiencia renal crónica terminal. En el análisis del estudio NANES 3 se encontró que había una asociación directa entre hipertensión e insuficiencia renal. En el 3% de los sujetos se encontró que la creatinina estaba elevada. Y de todos los pacientes que se estudiaron, el 70% eran hipertensos. Miren ustedes más estudios, ¿no? Que nos daban datos adicionales sobre hipertensión y enfermedad renal. El estudio HOP de 8.307 pacientes, 980 tenían una creatinina mayor a 1,4. Y en estos pacientes, la mayor prevalencia de enfermedad era la hipertensión. En España, la prevalencia de insuficiencia renal en los pacientes hipertensos llegaba al 14,6%. Se hizo un metaanálisis, una revisión, y encontró que la incidencia anual cruda de elevación de creatinina en pacientes hipertensos era de 4,6%, 6 por 1000 sujetos, ¿ya? Así como habíamos comentado que la diabetes es la primera causa de enfermedad renal crónica terminal, la segunda causa, tanto en Estados Unidos como a nivel mundial, de pacientes que van a requerir diálisis por enfermedad renal crónica terminal es la hipertensión. Entonces, no podemos dejar de pensar en que todos aquellos pacientes diabéticos e hipertensos de larga data, de alguna u otra forma, pudieran tener algún grado de lesión renal, ¿no? ¿Qué más encontraron en estos estudios? Riesgos asociados a hipertensión y enfermedad renal. Los pacientes que tienen hipertensión y afectación renal presentan riesgo cardiovascular más elevado que aquellos que no lo padecen, ¿no? Y esta mayor morbilidad y mortalidad, sobre todo en episodios cardiovasculares, está más elevado cuando se le compara con hipertensos sin afectación renal.
Para los estudios que estamos mencionando, podemos decir que la hipertensión y la enfermedad renal están estrechamente ligadas, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer entonces? Debemos crear una estrategia conjunta para poder manejar ambas condiciones de forma eficaz. Los estudios no han demostrado de forma cabal los mecanismos más íntimos por los cuales se produce la hipertensión esencial. Sin embargo, lo que sí está claro es que el riñón tiene un gran papel en la patogenia de la hipertensión. ¿Por qué? Porque condiciona la eliminación de sodio y agua y el tono vascular. Y esto puede influir también no solamente en el tono, sino en la estructura vascular. Veamos cómo. Cuando nosotros hablamos de hipertensión arterial esencial, decimos que la hipertensión arterial esencial tiene como principales alteraciones la eliminación renal de sodio y agua y la vasoconstricción periférica que se da. En cambio, en la hipertensión secundaria, aquella que es causada por problemas renales, hay retención de sodio y síntesis de sustancias vasoconstrictoras. Si nosotros vemos la hipertensión arterial esencial, vamos a ver que hay tres mecanismos importantes. Alteración en el manejo renal de sodio y agua, lo cual origina el desplazamiento de la curva de presión natriurética, ¿no? Hace que se desplace esta de la derecha, perdón, de la izquierda a la derecha. Vean ustedes cómo se necesita una menor presión normal para poder eliminar la ingesta normal de sal. Mientras que cuando hay una alteración en este mecanismo, la curva de la presión arterial corre hacia la derecha. Necesitamos mayor presión arterial media para que pueda eliminar la misma cantidad de sodio y agua. Los determinantes de estos van a ser la reabsorción tubular de sodio y agua, el aumento intrarrenal tanto de angiotensina como de endotelina y la disminución de la síntesis intrarrenal tanto de óxido nítrico, prostaglandinas, como de factor del crecimiento vascular endotelial. Por otro lado, está la vasoconstricción arterial, ¿no? que va a causar alteraciones en la síntesis de las hormonas vasoconstrictoras y vasodilatadoras. Todo esto, al final, lo que va a provocar es una alteración de la estructura de la pared arterial, convirtiéndola en fibrosis arterial. Sin embargo, en la hipertensión arterial secundaria, aquella que se va a dar de forma secundaria por una alteración en el riñón, esta puede ser desencadenada por múltiples causas. Primero, cuando hay una enfermedad renal crónica. Segundo, cuando se incrementa la absorción de cortisol o aldosterona, que produce reabsorción aumentada de sodio renal. Cuando hay un aumento de la renina, ¿no? Por hipertensión por vasoconstricción o aumento de la reabsorción de sodio renal. Vean ustedes el papel que juega la alteración en la excreción renal y en la reabsorción de sodio y agua. Cuando hay una estimulación simpática, por ejemplo, cuando un paciente es portador de un feocromocitoma o cuando consume anfetaminas o cocaína, esto incrementa la presión arterial por estimulación simpática. ¿Qué otros fármacos pueden originar hipertensión al provocar estas alteraciones a nivel del riñón? Los corticoides, los simpático-miméticos, los antiinflamatorios no esteroideos por inhibición de la vasodilatación, ¿no? Actuando a nivel del COX
del metabolismo del COX-2, ¿no? O COX-1. Entonces, debemos saber y conocer también cuáles son los medicamentos que de alguna forma u otra van a originar lesiones a nivel renal por su mecanismo de acción. Y eso es lo que hemos tratado de describir en toda esta relación. Si queremos hacer una síntesis para que se produzca hipertensión arterial esencial, se requieren 3 pilares. No manejar de forma adecuada el sodio a nivel renal, que se produzca una vasoconstricción o que haya y que estas dos originen un defecto común en el músculo liso vascular. Todo eso hace que se produzca retención de sodio, aumento de volemia, aumento del gasto cardíaco y por lo tanto hipertensión arterial, ¿no? La vasoconstricción va a originar aumento de la reactividad vascular, aumento de la resistencia periférica y por lo tanto hipertensión arterial. Una vez provocado ya la lesión a nivel de la musculatura lisa, este va a engrosar su pared vascular y aumentar la resistencia periférica y por lo tanto hipertensión arterial. Como consecuencia de esto, ¿qué ocurre? Va a ocurrir esto. Miren ustedes cómo se ha deteriorado el polo inferior de este riñón. Observen, hay una alteración de la estructura renal y esto a su vez produce alteraciones de la función renal con aparición de las proteínas en orina, proteinuria. Y al aparecer proteínas en orina, de forma indirecta, también comienza a progresar la insuficiencia renal. El pronóstico es malo. ¿Por qué? Porque progresivamente se pierde la función renal. Y a su vez, la morbimortalidad del paciente por causas cardiovasculares se incrementa. Muy bien. Entonces, ¿cuándo hablamos nosotros de hipertensión arterial en un adulto? Hablamos de hipertensión cuando la presión arterial es superior a 140 las sistólicas y 90 la diastólica. Esa es la definición. Sin olvidarnos que el riñón juega pues un papel importante en muchas causas de hipertensión secundaria. Cuando un paciente tiene hipertensión arterial, junto a ello se asocia los riesgos cardiovasculares y estos comienzan a incrementarse de forma progresiva cuando aumenta la presión arterial, ¿no? Entonces, si nosotros queremos manejar a un paciente de forma adecuada, no debemos olvidarnos de estos valores. Presión arterial normal alta es cuando la presión sistólica está entre 130 y 139 y la diastólica entre 85 y 89. Y no debemos olvidarnos también de cuál es la presión arterial óptima. La sistólica por debajo de 130, ¿no? Y la diastólica por debajo de 85. En algunos casos, hay pacientes que a pesar de tener una presión normal alta, 130/85, pueden requerir tratamiento. Como lo habíamos mencionado, a mayor presión arterial, mayor riesgo cardiovascular. Pero si este paciente tiene ya de fondo riesgo cardiovascular elevado, entonces tenemos que tener mucho más cuidado. ¿A qué me refiero? Si este paciente es un paciente diabético, obeso, aterosclerótico, dislipidémico, entonces
En esos pacientes está indicado mantener presiones arteriales óptimas, óptimas, ya no por debajo de la presión alta, sino óptimas. Esta es la clasificación de las categorías de la hipertensión arterial. Óptimo por debajo de 120/80. Normal, vean ustedes, hasta 139/89. Y recién empezamos a hablar de hipertensión cuando ésta supera 140 y 90. Entonces, en algunos pacientes que tienen riesgo cardiovascular, no vamos a esperar que tenga hipertensión, ni siquiera normal alta, presión normal alta, sino debemos mantenerla en presiones óptimas para disminuir el riesgo cardiovascular. Así como en la diabetes, nuestro marcador de daño renal y riesgo cardiovascular más sensible es la proteinuria, ¿ya? La proteinuria se va a considerar pues como el predictor temprano de daño renal. Habíamos mencionado también en diabetes que la proteinuria es el signo de disfunción endotelial que tenemos para saber si hay daño o no a nivel renal. A mayor pérdida de albúmina, mayor grado de insuficiencia renal, mayor daño a nivel del capilar glomerular. No se olvide de que habíamos dicho que la hipertensión es de forma independiente un factor de riesgo para insuficiencia renal, ¿no? Esto es un esquema de cómo es la progresión de la enfermedad renal relacionada con hipertensión. Vean ustedes cómo cuando recién aparece la hipertensión comienza a hacer daño a nivel renal, provocando proteinuria. Y si esta progresa y nosotros no le damos tratamiento, esta proteinuria se incrementa y de forma inversamente proporcional disminuye el filtrado glomerular. Si esta hipertensión sigue persistiendo, la proteinuria aumenta y el paciente progresa hacia la insuficiencia renal crónica terminal. ¿Qué esperamos encontrar nosotros en los pacientes con hipertensión arterial? Al igual que en la diabetes, las manifestaciones iniciales a veces pasan desapercibidas. Sin embargo, la nicturia en los pacientes hipertensos que están recién debutando puede ser una primera manifestación. ¿Cómo lo vamos a seguir? Midiendo la proteinuria, la albuminuria en orina, ¿no? Que es nuestro marcador de progresión de la enfermedad renal, tanto de la hipertensa como de la diabetes. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que el paciente pudiera tener una proteinuria franca, incluso en rango hasta nefrótico, pero que a su vez cuando hay pérdida ya de proteínas va a haber disminución del filtrado glomerular, ¿no? En otros casos se puede presentar nefroesclerosis, pero sobre todo en aquellos pacientes que tienen hipertensión de larga data, que ya tienen presencia de proteinuria franca en orina y en los cuales la filtración glomerular calculada está pues disminuida. Hasta hace unas décadas había una enfermedad que era la nefroesclerosis maligna, ¿no? Si estamos hablando de nefroesclerosis, estamos hablando después de riñones lesionados por hipertensión no controladas, en los cuales los pacientes se cuidaban menos y los médicos orientaban menos, y por lo tanto se podía ver con mayor frecuencia. Actualmente es raro. Sin embargo, debemos sospecharlo en aquellos pacientes que son hipertensos
y comienzan a tener manifestaciones clínicas neurológicas, ¿no? Se quejan de dolor de cabeza, ustedes lo examinan y el paciente está como confundido, con cierto grado de deterioro del estado cognitivo, no ve bien, tiene disminución de la agudeza visual. Entonces le hacen un fondo de ojo y ¿qué le van a encontrar? Retinopatía hipertensiva grado 3 o 4. Y ahí van a observar ustedes hemorragias, exudados e incluso edema de papila. Actualmente es raro, pero si ven un paciente con antecedentes de hipertensión que tiene dolor de cabeza, confuso, le hacen su fondo de ojo y encuentran esto, eso puede ser una nefroesclerosis maligna. ¿Cómo hacemos el diagnóstico nosotros de nefropatía por hipertensión? Encontramos en ese riñón o en esa orina microalbuminuria. Encontramos que la filtración glomerular está disminuida por debajo de 60 milímetros por minuto y encontramos una insuficiencia renal crónica como daño en el riñón, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a monitorizar en estos pacientes hipertensos? Ya los diagnosticamos, ya les pedimos su marcador, que es la proteinuria. ¿Qué es lo que tenemos que monitorizar? Tenemos que monitorizar frecuentemente y de forma periódica la frecuencia glomerular, ya sea calculada, ¿no? Ustedes ya saben utilizar a estas alturas del partido, ¿no? Las ecuaciones de Crocroft, de Gauss, valorar cuánto de microalbuminuria tiene en 24 horas, hacer un estudio de cómo está la absorción y reabsorción de electrolitos, cómo está la regulación del equilibrio ácido-base, cómo está la glucosa, el ácido úrico, cómo está la orina. Hacer también de forma periódica una evaluación del perfil bioquímica de la función renal y ver mediante imágenes, cuando me refiero a imágenes me refiero a una ecografía, cómo está el tamaño, la forma del riñón. ¿Existe una adecuada diferenciación entre la médula y la corteza? ¿Cómo está el flujo de sangre a nivel de las arterias renales para ver si hay o no alguna alteración y detectar si hay isquemia renal? Pues eso es lo que tenemos que examinar en estos pacientes. A la vez, como hay alteraciones hemodinámicas y que van asociadas a enfermedades cardíacas, debemos evaluar si es que existe o no hipertrofia ventricular izquierda o algún grado de disfunción diastólica o sistólica, o si de repente el paciente está cursando con algún tipo de cardiopatía isquémica. Y para ello, ¿qué le pedimos? Un electrocardiograma y un ecocardiograma, ¿no? Como la hipertensión muchas veces no viene sola, tenemos que hacer otros análisis, ver cómo está el metabolismo lipídico, si el paciente es dislipidémico o no, controlar y mantener controlado el colesterol total y el LDL. Y si tiene o no riesgos cardiovasculares, porque esto lo único que hace es incrementar la morbimortalidad. El seguimiento de estos pacientes debe ser periódico para detectar cualquier deterioro agudo de la función renal. Muy bien, entonces tenemos un paciente que es hipertenso, que ha mantenido presiones altas por encima de 140/90, y nosotros aún no podemos definir, ¿este es un paciente que tiene una hipertensión arterial esencial o es un paciente que tiene un problema renal y me está desarrollando hipertensión? Entonces, a la hipertensión arterial esencial, ¿con quién debemos hacer el diagnóstico diferencial? Con la hipertensión secundaria a daño renal. ¿Y cuándo vamos a pensar nosotros en que este paciente primero tuvo un daño renal y después la hipertensión? Cuando nos encontramos con un paciente
que nos hace sospechar de enfermedad renal primaria, que nos cuenta que ha tenido múltiples infecciones urinarias, que es portador de cálculos renales, que en alguna oportunidad tuvo obstrucción de vías urinarias, o que de repente padece de enfermedades sistémicas que pueden comprometer el riñón. ¿Cuáles son estas? Las faringitis estreptocócicas, los pacientes portadores de VIH o los pacientes con hepatitis B o C, que van a originar glomerulonefritis asociada. O de repente son pacientes que cursan con enfermedades autoinmunes como la R, como el lupus o como la crioglobulinemia. Entonces, todas estas enfermedades asociadas a las que vamos a describir, la poliquistosis renal, el síndrome de Alport y las glomerulonefritis primarias, van a originar per se hipertensión secundaria a un problema renal. Estas son imágenes de riñones poliquísticos, ¿no? Miren, a mí me gusta dar este ejemplo, ¿no? Este ejemplo ya tiene cerca de un siglo y sin embargo hasta la actualidad nos hace pensar y nos pone en evidencia cómo es el daño renal, cómo es que este villano también es víctima. Goldblatt en el año 34, 1934, exploró los mecanismos de lesiones estenóticas de las arterias renales a través de unos experimentos en ciertos perritos. Y, por ejemplo, creó un modelo de dos riñones, En estos modelos de dos riñones, clampó un riñón y el otro lo dejó libre. Ese clampaje produjo una oclusión parcial de una arteria renal, ¿no? O sea, dos riñones, modelo de dos riñones y un solo clip. Pero este clip solo clampó de forma parcial un riñón. Como resultado, ¿qué hubo? Como resultado, el riñón isquémico lo que hizo fue aumentar su secreción de angiotensina, mientras que en respuesta el riñón sano, sin isquemia, ¿qué hizo? Incrementó la eliminación tanto de sodio como de agua, compensando de forma incompleta y originando una hipertensión vasoconstrictiva. En el otro modelo, dos riñones, dos clips, clampó parcialmente ambos riñones, ambas arterias renales. ¿Y qué resultó? Que los riñones isquémicos eran incapaces de poder responder con natriuresis a la hipertensión arterial que se estaba desencadenando, ¿no? En el primer ejemplo, dos riñones, un clip, cuando se retiraba de forma rápida el clip del riñón, se normalizaba la presión. Cuando se dejaba cierto tiempo este clip, a pesar que después se retiraba, ¿no? El riñón no recuperaba su función. Entonces, las estenosis muchas veces por el tiempo no logran normalizar la presión arterial. Muy bien. Eso era como ejemplo experimental de Goldblatt. Sin embargo, ¿qué vemos en nuestra realidad? En nuestra realidad vemos que la hipertensión arterial renovascular puede ser causada por dos problemas. ¿Cuáles son estos dos problemas? Las estenosis ateroesclerótica de las arterias renales o las lesiones displásicas congénitas de las arterias renales.
Esta hipertensión arterial renovascular tiene una prevalencia de 3 al casi 7% en los pacientes hipertensos. ¿Ya? ¿Cómo los podemos diferenciar? Sencillo. La hipertensión renal aterosclerótica, provocada por una estenosis aterosclerótica de las arterias renales, ocupa el 90% de los casos de hipertensión arterial renovascular. El otro 10% es provocado por las displasias congénitas. ¿En quiénes se presentan estas lesiones ateroscleróticas? En pacientes mayores de 50 años que tienen diabetes, hipertensión, tabaquismo, o en los cuales se les encuentra enfermedad coronaria y arterial oclusiva, ¿no? ¿Cómo se corrige esto? Mediante la resolución de la estenosis. Vean ustedes que esto ocupa casi el 90% de las causas de hipertensión arterial renovascular, mientras que las lesiones displásicas solamente ocupan el 10%. Estas lesiones displásicas son frecuentes en pacientes menores de 50 años, de preferencia mujeres, y los cuales se encuentra también compromiso de otras arterias como las carótidas y las vertebrales. ¿Ya? ¿Qué consideraciones debemos tener para el diagnóstico diferencial? Deterioro repentino de la función renal. Se presenta en mayores de 50 años diabéticos o con signos de aterosclerosis. O los desencadenantes pueden ser medicamentos antihipertensivos, ¿no? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Mediante la exploración clínica. Evaluar al paciente y ver si tiene unos signos de aterosclerosis o presión arterial. En las pruebas de laboratorio que solicitamos, el análisis de orina normal como posible indicador, y en los estudios de imágenes se pide angiografía o tomografía computarizada, pero con cierto tipo de precauciones. Vamos a ver por qué. Entonces, ¿cuándo sospecho yo que un paciente tiene hipertensión renovascular y no hipertensión esencial? Cuando el paciente tiene una hipertensión de recién inicio y es menor de 50 años. Cuando es mayor de 50 años. Entonces se piensa, menor de 50 años, oye, ¿no tendrá una displasia fibromuscular? Mayor de 50 años, ¿no será una lesión aterosclerótica? Cuando hay una hipertensión arterial refractaria al tratamiento, cuando esta es acelerada o maligna, cuando nosotros encontramos lesiones ateroscleróticas en carótidas, coronarias o enfermedad vascular periférica, cuando el paciente presenta de forma súbita insuficiencia cardíaca, ¿no? Cuando el paciente presenta deterioro de la función renal de causa no precisada, cuando ustedes le empiezan tratamiento con IECA y en lugar de mejorar, o antagonistas de la angiotensina, cuando en lugar de mejorar provocan mayor deterioro de la función renal. Cuando le hacen una ecografía y encuentra que un riñón está simétrico, uno es más chiquito que el otro. Cuando le auscultan en el abdomen y encuentran un soplo abdominal. O cuando hay hipopotasemia espontánea secundaria al uso de diuréticos. Entonces, todo esto nos puede hacer sospechar que puede ser un problema de hipertensión renovascular. El diagnóstico de certeza es con angiografía de arterias renales. Sin embargo, estos exámenes son invasivos, tienen complicaciones y tienen alto costo. ¿Qué alternativa tenemos que no sea invasiva? ¿No? Tenemos las ecografías. La resonancia magnética de vasos renales también tienen alta sensibilidad y especificidad. Sin embargo, lo que se recomienda es una ecografía Doppler de arterias renales.
no invasiva, gran disponibilidad, solo que esto va a depender del ojo experimentado del operador. Pueden utilizar también cintigrama. No es práctico en el diagnóstico de alteraciones renovasculares. Cuando ustedes tengan angiografía o resonancia, también pueden utilizarlo, pero siempre con cuidado, porque generalmente estos pacientes ya vienen con algún grado de insuficiencia renal. Y cuando se utiliza angiotomografía o angioresonancia, se necesita sustancia de contraste. ¿Ah? Entonces, hay que tratar de elegir el método más adecuado según la condición clínica del paciente. Este es un cuadro que nos muestra la sensibilidad y especificidad de todo lo que hemos conversado. Todos tienen una alta sensibilidad por encima del 90% y una alta especificidad también casi cercana al 100%. Así que, de preferencia, la vedette de estos estudios debería ser la sonografía o la ecografía. El tratamiento. El tratamiento para estos problemas renovasculares es la angioplastía percutánea, ¿no? Entonces, esos pacientes generalmente les limpian la luz de las arterias renales y con esto se controla la hipertensión. Sin hipertensivos, más o menos un 33 a un 63% en pacientes que tienen displasia fibromuscular. En los pacientes con lesiones ateroscleróticas solo se controlan sin antihipertensivos 30%. Sin embargo, lo que está demostrado es que la angioplastía, cuando se limpia la luz de la arteria renal, esto nos permite un mejor control medicamentoso de la hipertensión. Hay otras enfermedades que sin tener compromiso de la arteria renal y por compromiso del mismo riñón, pueden provocar hipertensión arterial secundaria a un problema renal. ¿Cuáles son estas? Las enfermedades parenquimatosas. Vean ustedes cómo se ha deteriorado el riñón de tal forma que las enfermedades van a producir una ablación o un corte, una disminución progresiva de las nefronas, desencadenándose al inicio hiperfiltración. Sin embargo, esto se acompaña generalmente con nefropatías proteinúricas. ¿Cuál es el tratamiento adecuado en estas enfermedades parenquimatosas? Primero, tratar de llegar a una normotensión y disminuir la pérdida de las proteínas hasta en un 50%. Muy bien. El diagnóstico de todas las enfermedades que comprometen el riñón. Las causas más frecuentes son las glomerulonefritis crónica, vasculitis, enfermedad renal poliquística, nefritis crónica, ¿no? Los cuales muestran valores de proteinúria mayor a 1 gramo por 24 horas. Cuando nosotros tratamos de diagnosticar la causa de la hipertensión secundaria a problema renal, vamos a encontrar que en las glomerulopatías el examen de orina puede mostrarnos glóbulos rojos deformados e incluso hasta cilindros hemáticos. En la enfermedad renal poliquística, al igual que en las nefropatías intersticiales, la proteinuria es discreta y cuando nosotros examinamos el sedimento de orina, pudiéramos encontrar leucocituria y hematuria. Los cilindros leucocitarios son patognomónicos de la nefritis intersticial. ¿Ah? Muy bien, hasta acá hemos hablado de hipertensión arterial esencial, las causas, hemos hablado de hipertensión secundaria a displasias, a estenosis renal, a enfermedades parenquimatosas, a glomerulonefritis. Pero ¿cuál debe ser el tratamiento de esta hipertensión secundaria a problemas renales? Debe cumplir con las metas que las vamos a revisar en la tabla 3 y en 4. Sin embargo, al igual que en la diabetes,
lo que se recomienda es utilizar IECA y ARA2. ¿Por qué? Por los mecanismos que ustedes ya conocen. Reduce la proteinuria en forma sinérgica, ¿no? Ahora, si vemos que estos por sí solos no pueden controlar la hipertensión en los valores que nosotros queremos, le añadimos bloqueadores de los canales de calcio, los calcio antagonistas, ¿no? Muy bien. Como habíamos mencionado, cuando nosotros demos algún tipo de tratamiento, esto debe ir acompañado de metas terapéuticas. ¿Qué es lo que yo quiero alcanzar con los pacientes? ¿A dónde quiero llevarlos? Entonces, en pacientes que tienen lesiones vasculares y nefropatías crónicas, lo que yo quiero es que su presión arterial sea óptima, por debajo de 120/80, que tenga una proteinuria o albuminuria disminuida, menor de 300 miligramos, que la relación albúmina-creatina sea menor de 300, que el colesterol esté por debajo de 100, que el LDL más VLDL esté por debajo de 130 y que la hemoglobina glicosilada esté por debajo de 7,5, ¿no? Pautas generales de tratamiento antihipertensivo en pacientes con nefropatía crónica. Lógicamente, si es hipertenso, la dieta debe ser pobre en sodio, ¿no? Recuerden que la hipertensión, uno de sus factores y pilares es la disfunción en la reabsorción y absorción del sodio, la disfunción del buen manejo del sodio. Los IECAS y los ARA2 deben darse en dosis crecientes. El diurético que se utiliza, si el clearance de creatinina es mayor de 30, podemos darle tiacidas. Estos son ahorradores de potasio. Pero si es menor de 30, está contraindicada las tiacidas. Entonces hay que darle furosemida, diuréticos de asa, ¿no? Nuevamente volvemos a lo que habíamos mencionado en el manejo de la hipertensión en los pacientes diabéticos. Si vemos que el potasio está por encima de 5,5, no podemos dar IECA ni ARA2. Hay que dar calcio antagonistas. Si estamos por debajo de 5,5, podemos mantener o preservar el tratamiento con IECA y ARA2, ¿no? Si no logramos las metas que queremos, debemos asociar otro antihipertensivo hasta alcanzar la meta que queremos. Este es un ejemplo, ¿no?, de un paciente con hipertensión y diabetes. Vean ustedes cómo al inicio de su tratamiento, en los 3 primeros meses, cómo ha ido disminuyendo gradualmente cuando solamente inició con ramipril, atenolol, hidroclorotiazida. Al ver que no llegábamos a valores óptimos, del tercer al noveno mes, se le incrementó la dosis de ramipril, atenolol, hidroclorotiazida. De 9 a 15 meses, se aumentó aún más el ramipril, el valsartán y la hidroclorotiazida. Y entre los 15 a los 18 meses, se aumentó el ramipril, el valsartán, la hidroclorotiazida y se le asoció un calcio antagonista, el verapamil. Para de esa forma, la curva de la presión arterial fue disminuyendo decrecientemente, fue disminuyendo, mientras que el clearance se mantuvo normal y la albuminuria también tuvo una disminución gradual. Entonces, no solamente se trata de controlar la presión arterial, sino de disminuir la pérdida de proteínas y mantener la progresión de la enfermedad renal. Esto es algo que ustedes deben recordar siempre, ¿no? Muchos ya deben haber visto cuando un paciente se dializa, está en el estadio terminal. Y en todos estos pacientes, en la mayoría, cerca del 75% de estos pacientes que se dializan son hipertensos.
son hipertensos. Pero esta hipertensión, recuérdenlo siempre, es una hipertensión volumen dependiente. Muchas veces nos hemos encontrado con pacientes que vienen con unas crisis hipertensivas brutales y a los cuales se les administra no solamente medicamentos endovenosos, sino también vía oral a dosis supramáxima y el paciente no mejora. Como hemos dicho, estos pacientes que ya reciben diálisis son pacientes que tienen hipertensión volumen dependiente y hay que dializarlos 2-3 veces para poder controlar la presión. ¿Ya? Por otro lado, algunos pacientes recibirán hemodiálisis 3 veces por semana y otros se les trasplantará un riñón. A esos pacientes a los cuales se les trasplanta el riñón, para poder hacer que nuestro cuerpo no rechace ese trasplante, hay que darle fármacos inmunosupresores, como por ejemplo ciclosporina, tracolimus. Sin embargo, estos fármacos inmunosupresores son nefrotóxicos y a la vez van a producir también una nefropatía crónica del injerto. Entonces, ¿qué necesitamos? Que si ya de por sí estos fármacos producen daño a nivel renal, hay que darle un tratamiento antihipertensivo enérgico para preservar lo máximo que se pueda el trasplante. Muy bien, doctores. Espero que les haya servido la charla. Estoy atento a sus preguntas. Hola. Sí, doctor. Muchas gracias. Muy bien. A ver, ¿alguna pregunta? Son 15 ustedes, ¿no? ¿O más? Sí, doctor, somos 15. Bueno, 15 en pantalla. No sé cuántos estarán presentes. A ver, pregunten. ¿No hay preguntas? ¿Lo entendieron todo o no entendieron nada? ¿Cómo es? Sí, sí, doctor. Muy bien, doctores. Entonces, les agradezco por su atención. ¿Ya? Estudien, ¿ah? Gracias.